Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 18 de abril del año 2025. Saludo a quienes integran la mesa en el día de hoy. Voy por orden alfabético. Víctor Ganón, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te encontramos fuera de Montevideo descansando. Sí, está con la familia. Obviamente. Y disfrutando del otoño, que están los liquidámbar en todo su esplendor y otros árboles también. Mirá, encantada Carolina Porley, te escuchaba recién. Carolina, bienvenida. Buen día, acá haciendo el aguante en la radio con Juan. El otro que hace el aguante, siempre presente, Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos, pero yo detesto la llegada del invierno. Pero todavía no llegó, no te apures. Pero otoño es el prólogo del invierno. Ah, bueno, entonces ya te estás preocupando. Dejale un poco. Y ya estoy estornudando. Y el último saludo va para la profesora Ana Ribeiro, con quien tenemos el gusto de volver a charlar, a quien tenemos el gusto de reencontrar en las tertulias. ¿Cómo te va, Ana? Muy contenta porque a mí, a diferencia de Juan, me encanta el otoño. Ana, que pasó 5 años en la Subsecretaría de Educación y Cultura, hoy vuelve a participar en nuestras mesas. No está con nosotros acá, pero tenés una justificación. Hay algo que te permite no estar en el estudio, ¿no? Un argumento casi divino, porque estoy en Minas y en abril esperando que Dios baje a la tierra, porque si baja es acá. Así que bueno. Juan. Yo quiero decir que lo único bueno que trajo este otoño es el regreso de Ana a la tertulia de los viernes. ¡Ay, qué divino, Juan! Sí, tengo cantidad de saludos para ti, Ana. Después, en todo caso, los vemos, los revisamos. Gracias. Se amontonan. Bueno, vamos a nuestro primer tema, que tiene que ver justamente con la historia. Mañana se conmemora el bicentenario del primer hito de los hechos históricos de 1825, el desembarco de los 33 orientales. 1825 marcó un punto de inflexión y sentó las bases para el nacimiento de un país nuevo. Podríamos armar una larga lista con las fechas clave que cumplen 200 años en este 2025. Por ejemplo, el abrazo del Monzón entre Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. Por ejemplo, las grandes batallas en Rincón y Sarandí. Y, por supuesto, la declaratoria de independencia en el mes de agosto. Pero todo ese camino comenzó aquel 19 de abril, cuando 33 hombres, que eran más que 33, y no todos orientales, arribaron a la playa de La Graciada, en lo que hoy es el departamento de Soriano. Habían partido desde Buenos Aires y llevaban varios días surcando las aguas donde se mezclan los ríos de La Plata, Uruguay y Paraná, esquivando, dando vueltas entre las islas y tratando de escapar a la vigilancia del Imperio del Brasil. Con el liderazgo de Lavalleja y Manuel Oribe, más Rivera luego, esos hombres juntarían un ejército y volverían a encender en el pueblo oriental la mecha de la libertad que se había apagado con la derrota artiguista. El imperio opresor era otro, el brasileño en lugar del español, el barón Carlos Federico Lecor en lugar del gobernador Gaspar de Vigodet. Pero la opresión era la misma. Aquel 19 de abril de 1825 se iniciaba la historia de un pequeño David contra un Goliat imperial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les despierta este aniversario tan redondo, el de las próximas horas? ¿Con quién empezamos? Con Ana. Con Ana, dice Carolina. A ver, por lo menos una primera introducción. Vamos a arreglar cuentas, Carolina. Un primer apunte, Ana, y después vamos haciendo circular la palabra. Sí, un primer apunte. A mí me gustaría remarcar la palabra proceso, porque se inició entonces, el 19 de abril, un proceso que culminaría, como todos sabemos, en 1830, y por lo tanto, también para nosotros en este presente, se inicia un proceso de festejos, celebraciones, conmemoraciones, y espero que producciones historiográficas importantes, porque me gustaría recordarles a todos que cuando recordamos los 200 años de 1811, se hicieron fiestas, se hicieron todo tipo de cosas,
pero creo que lo que más queda siempre es cuando los historiadores, junto con toda la gente, se ponen en diversas actividades, asambleas, charlas abiertas, visitas a liceos, programas de radio, ¿por qué no? Que los hubo, y muchos programas de televisión, e investigaciones y libros en definitiva. Cuando los historiadores se ponen 200 años después, porque es una fecha muy redonda, porque invitan a volver a visitar, a volver a pensar las cosas, a volver a leer el pasado que siempre se lee desde el presente, entonces salieron muchas cosas. Se escribió mucho, se reflexionó mucho, se ayornó, conversamos entre los historiadores, y todo eso es de gran enriquecimiento. Yo espero que este segundo momento de recordaciones y celebraciones dé lugar a una gran movida historiográfica. Uh-huh. Yo creo que a partir del 2011 se escribió mucho, varias cosas que removieron una historia todavía muy broncínea, uh-huh, muy en torno a los grandes hombres, muy en torno a las fechas, y se hicieron reflexiones muy ricas. Espero que ahora pase lo mismo. Mira, ya empiezan las discusiones. Tengo acá este mensaje de Diego que dice: la historia patria oficial arma un engrudo con los episodios de 1825. La cruzada libertadora no fue por la independencia del Uruguay, sino por el rescate de la banda oriental para traerla de nuevo a las Provincias Unidas. Había que sacar a los brasileños que estaban instalados en Montevideo, puntualiza el oyente. Yo estoy de acuerdo. Dice Juan, todos, que está de acuerdo. Creo. Y sí, todos estamos de acuerdo. Por eso yo remarqué la palabra proceso, porque en ese proceso se van madurando cosas que creo que es muy fácil de entender para cualquiera la metáfora. Así como tú pensás hacer una cosa en la vida y a medida que la vas haciendo se va transformando y va dando lugar a otras, se va cruzando con coordenadas y con otros actores y terminas haciendo una cosa que no era lo que creías al principio, pues eso le pasó al país como país, y de destino se puede hablar, ¿no? Entonces, creo que eso, no sé muy bien ahora a qué llamamos historia oficial. Creo que la historia es suficientemente polifónica como para que ya haya en los textos y en las aulas profesores que les enseñan los claroscuros, las diversas versiones a sus alumnos. Uh-huh. De pronto no a los más chiquitos, porque es muy difícil cuando están en la escuela, pero creo que sí a nivel liceal. O sea que cuando decimos historia oficial también hay que ver qué es exactamente eso, ¿no? Sí, acá Carolina asiente, como que tiene esa misma visión. Sí, la vi. A ver, vamos con ella entonces, así después seguimos. Carolina, un primer esbozo a propósito de estos 200 años. Sí, a mí así como Ana hablaba del énfasis en la palabra proceso, a mí también me gusta esto de la palabra construcción, en el sentido, uno puede pensar el 19 de abril como el hecho histórico, o puede pensar también el 19 de abril como la efeméride, ¿no? O sea, que es una construcción, o sea, es como parte de una política de memoria, una política conmemorativa. Y a mí me gustaba reflexionar sobre eso. Bueno, ¿cuándo se construye o cuándo empezamos nosotros a jerarquizar esta fecha? Que de los feriados es de los menos jerarquizados, ¿no? Laborable, se corre, ¿no? No tiene como las pompas que tiene el 18 de julio, el 25 de agosto. Y pensemos, por ejemplo, en la primera ley de fiestas patrias de 1834, brillaba por su ausencia, ¿no? Las grandes fiestas eran el 25 de mayo, que hoy no lo conmemoramos. No lo conmemoramos. Ana hablaba de la primera etapa del proceso emancipatorio, ¿no? en el Bicentenario en 2011. Bueno, ahí en el 2009 se empezó a discutir cuándo íbamos a dar el inicio, ¿no? del proceso, ¿no? ese primer quinquenio, digamos, y se decía de empezarlo en el 2010. Al final la ley se aprobó, creo que en agosto del 2010, y no llegamos a incluir el 25 de mayo como un hito en ese proceso que nosotros lo cerrábamos en 1815,
2013, o sea, 2015, como parte como de una primera etapa del proceso emancipatorio y el recuerdo bicentenario de ese proceso. Entonces, con el 19 de abril, a mí me parece interesante esto, ¿no? Bueno, que al principio no estuvo como efeméride, ¿no? En la primera ley de fiestas patrias, que cuando se instala el 25 de agosto de 1860, ahí empieza así a ser rescatado, y a mí especialmente, como vengo del lado de historia del arte, me interesaba rescatar el aporte de los artistas a la construcción y al recuerdo, ¿no? Con imágenes de ese hito, ¿no? Juan Manuel Blanes, claro, gran culpable. Todos pensamos en Blanes, pero en realidad tenemos por lo menos 3 antecedentes. A Josefa. No solo Josefa, porque también empezamos en Blanes o Josefa, pero tenemos... ¿Josefa? Josefa Palacios. Bien. Sí, Josefa Palacios era una artista de Colonia, que bueno, que hizo hacia 1850, algunos dicen 1849, 1855, pero bueno, más o menos hacia 1850, su desembarco de los 33, ahí va, Felipe Genio. Es ese que está en pantalla en este momento. Claro, que siempre lo comparamos con el de Blanes, ¿no? Y nos ayuda a ver la obra de Blanes como un constructo, ¿no? Porque realmente desde el nombre, juramento, que no hay una documentación sobre si efectivamente existió ese juramento, fue como una construcción de Blanes, pero además, por ejemplo, ella lo sitúa en la noche, que bueno, obviamente llegaron de forma clandestina para pasar totalmente desapercibido, bueno, de noche, pero Blanes, que esto lo fundamentó Blanes, era un poco parte de mi planteo, ¿no? Cuando él presenta el primer proyecto para representar el desembarco en el año 1866, en realidad la obra es del 77, ¿no? 1877, pero su primera propuesta, la Junta Económica Administrativa de Montevideo, es de 1866, y él dice, bueno, me voy a permitir la licencia artística de representarlo de día. Ajá. Así se ve la gente, ¿no? Hay como una necesidad, ¿no? En las poses, en la emotividad que él quería darle al evento, y que bueno, necesitaba que fuera de día. Pero bueno, yo me quería detener en esta parte, pero capaz que es mejor que hable Víctor y después cualquier cosa vuelvo. Vamos dando vueltas. Víctor, ¿por dónde elegís tú empezar? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, de que estas fechas redondas así dan un impulso, digamos, a la producción historiográfica. Yo recuerdo, yo nací como historiador, entre comillas, en el año 1961, cuando sí cumplieron los 150 años del éxodo del pueblo oriental, y secundaria había hecho un concurso sobre ese tema justamente, ¿no? Entonces pienso que... historiador liceal, muchos, ese fue de tu caso. Sí, yo estaba en cuarto año de liceo en esa época. Pero por eso digo, o sea, son fechas que remueven y que hacen también a una revisión o a una vuelta a poner en el discurso público, digamos, hechos que ocurrieron en el pasado y que a veces no son recordados como deberían serlo, ¿no? Porque claramente, y también estoy de acuerdo con esto del proceso, ¿verdad? El desembarco de los 33 es como un gatillo que dispara toda una nueva serie de hechos que a la larga desembocan en la Constitución o en la independencia de la banda oriental, ¿verdad? Y por eso mismo tienen esa importancia, ¿no? No tanto por el desembarco en sí, lo que además estuvo teñido de elementos de thriller, ¿verdad? Porque los 33 desembarcaron y tenían los aperos y tenían algunas armas, pero le faltaban los caballos, y los caballos no vinieron hasta unas horas después. O sea, hubo toda un comienzo como de novela policial, digamos, en aquel desembarco, ¿no? Sí. Maravilloso que hayan llegado los caballos, ¿no? Porque imagino lo que debería ser la logística 200 años atrás, ¿no? ¿Qué problemas de comunicaciones había? ¿Cómo se enfrentaban esos desafíos, no? Sin WhatsApp. No llegaba, de repente abortaba ese... Problema de coordinación, ¿no? Los caballos en aquella época eran fundamentales. Piénsese que la batalla de Rincón, justamente, que viene a posteriori, es justamente Rivera que le arrebata 8.000 caballos a las tropas brasileñas, ¿verdad? Es decir, los deja de a pie, en una palabra. O sea, para ver la importancia que tenía el caballo en la época, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso, digamos, es importante el 19,
pero además decimos sí que nosotros no queríamos independizarnos y demás, pero yo creo que ya estaba la idea de la independencia en aquella época. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, se suceden, como dijeron ustedes, de Sarandí y de Rincón, y se hace el acto en la Florida, y nos declaramos independientes del imperio de Brasil y de Portugal y de cualquier otro, pero nos unimos a las Provincias Unidas. Pero eso fue algo medio atado con hilos. ¿Por qué? Porque los portugueses seguían estando, y estaban en Montevideo, y estaban en la colonia Sacramento, y ya sobre el final, ¿no? Ya Argentina pide a Gramsci, tristemente conocido por los orientales, que era el embajador de las Provincias Unidas allá en Londres, que intervenga para dirimir este conflicto. Y este conflicto, digamos, con la visión que tenemos hoy, claramente solamente iba a poder ser resuelto exitosamente con una provincia oriental independiente, porque ninguno de los dos actores iba a permitir o a querer que la provincia oriental se uniera o bien a Argentina o bien a Brasil. Y entonces por eso, digamos, estaba ya, como decíamos, flotando esa idea que además se manifestó de entrada, ¿no? ¿Juan? Bueno, con la voz discrepante, como siempre. A ver, ¿cuál es tu voz discrepante? Bueno, por empezar, no eran 33, sino muchos masones que querían recordar con ese número su origen masónico. Y tampoco eran todos orientales, había gente de más lejana, no de la zona. Bueno, y esta es la decoración que es la historia, ¿no? 33 hombres, 33 orientales, ninguna de las dos frases es cierta. Eran un grupo de revolucionarios pro-argentinos, encabezados por Lavalleja. Y Lavalleja era notoriamente pro-argentino. Quiero recordar que el año siguiente le peleó la presidencia de la República Argentina a Rivadavia y la perdió. Es decir, Lavalleja fue aspirante a la presidencia de la Argentina. De modo que eso quiere decir clarísimamente, era un grupo que venían a rescatar eso como parte de la provincia de las argentina. Provincias Unidas. De las Provincias Unidas. Bueno, por suerte también se unieron con los hombres de Rivera, ¿no? Y esta fue la primera coalición entre blancos y colorados. Porque mirá por dónde lo lleva, Juan. No, fue la primera coalición porque el grupo de Lavalleja, si uno le sigue la pista, terminaron prácticamente todos siendo blancos. Y en cambio el grupo de Rivera terminaron todos siendo colorados. Es decir, este es el origen de blancos y colorados está aquí, está en esta primera alianza entre los pro-argentinos que desembarcaron y los pro-brasileros que eran los colorados, ¿no? los de Rivera. Bueno, esta primera coalición empezaron la independencia la lucha por la independencia del Brasil, por supuesto. Pero había un elemento subyacente que son los que no se cuentan en esta historia. En esta historia el elemento subyacente es el tasajo, es decir, es la economía. Es decir, ¿qué pasaba en la banda oriental? ¿Por qué se peleaban por la banda oriental? Se peleaban por la banda oriental, primero, porque era el gran depósito de ganado, mucho mayor que La Pampa tenía muy poco ganado, es decir, Entre Ríos tenía sí ganado, porque la banda oriental era una de las estancias misioneras, que habían construido como depósito de ganado para suministrar a las misiones. De modo que se peleaban por ese ganado, que ya ahora no era solo
un productor de cueros, que era para lo único que servía el ganado en general en esta zona, sino que era productor de tasajo. Y era productor de tasajo y suministraba tasajo al Brasil y a Cuba en ese momento. De modo que esa era la tercera en discondia. Es decir, no somos ni argentinos ni brasileros, porque somos fabricantes de tasajo y podemos ser independientes. Carolina lo escucha a Juan y sonríe, cada rato sonríe. Sí, es como los sesgos de los abordajes, ¿no? Porque Juan agarra para el lado del tasajo. Para el lado material. Yo para el lado de la iconografía, ¿no? Como cada uno como que ve el tema desde nada, de su formación y sus énfasis, ¿no? ¿Y cuál es el sesgo de tu abordaje, Ana? Bueno, yo quisiera señalar dos cosas. Es cierto lo que dice Juan, pero no es propio de ese periodo únicamente, es siempre. Es seguro que en algún momento podemos hacer una lectura solamente en clave o potenciando la clave económica del presente, y también va a ser muy sorprendente, porque lo que hace Juan al hacer eso es descarnar la historia y dejar solo el hueso, y se olvida o dejamos en segunda instancia algo que es la participación emocional, afectiva, psicológica, los rasgos de identidad, etcétera, que le dan carnadura y le dan sentido a las acciones de los hombres, más allá de que hay gente que tiene muy claro su bolsillo y todo eso. Eso creo que es parte de la esencia humana. Está muy bien que lo señale, pero digo, no hay que ver que eso sea un dato ni escondido ni sea el único o el más relevante. Acá, por ejemplo, desde la audiencia, Cecilia aporta otro factor característico de esta tierra, de la banda oriental, el puerto. Tenía puerto, además, ¿no? Un mejor puerto, el mejor puerto. El mejor puerto, pero además ese tasajo que Juan señala muy bien, que se vendía a Brasil y a Cuba, es porque eran los dos sitios en el mapa en donde se lo podían hacer comer, les gustase o no, a las dos personas, los dos tipos de personalidades más obedientes del mundo. Los esclavos, donde aún lo sabía, y los soldados en todo ejército, y sobre todo el ejército español, que tenía en Cuba un asentamiento importante y era fue la colonia más largamente fiel. No teníamos otro mercado. Cuando aparece el frigorífico es que se nos abren las puertas al mundo. Sin embargo, esta cruzada ya comienza con una clave, una la dio Juan y es correcta, solo que manejó un término que puede distorsionar la percepción de la cosa, y es decir, eran pro Argentina, eran pro Provincias Unidas del Río de la Plata, volver a esas provincias de las cuales se sentían naturalmente pertenecientes. Entonces, visto así, hay un matiz que me parece que no es menor. No, pero las Provincias Unidas con capital en Buenos Aires, porque eso, la pelea por la presidencia en Rivadavia es importante. Sí, pero viste que esas peleas, Juan, estaban vivas todavía. Argentina demoró todavía mucho más en definir. No te olvides en aquello que enseñó la historiadora argentina Marcela Ternavasio, que se llamó en forma de libro Gobernar la Revolución, que era cómo una vez que se logró la independencia en cada uno de los sitios que habían pertenecido al virreinato, encontrar la definición de cuál iba a ser el equilibrio de poderes, legislativo fuerte o ejecutivo fuerte, notoriamente diferentes o medios mezclados los tres. La soberanía, ¿a quién representa? Gobernar la revolución fue definir esas cosas en cada uno de los países nuevos que emergieron. Entonces, no eran todavía claramente señores de Buenos Aires lo que determinaban todas las cosas. No te olvides la llamada la Guerra Grande, ¿no? Que están ahí todavía definiendo cosas. No te olvides la figura de Rosas, y estamos hablando de mucho más adelante en el tiempo. Entonces, recordemos, querían volver a las Provincias Unidas. Está bien, era lo que sentían todos en su momento. En el camino fueron definiendo cosas. Pero no me quiero desviar de esto que quería agregar a lo que dijo muy bien Carolina. Ella recordaba el proceso de construcción. Y decíamos, hoy es una fecha poco importante, el 25 de agosto. Las fechas, los onomásticos, las celebraciones, se van definiendo a lo largo de, primero el nacimiento del país, luego el afianzamiento del país, la confianza en que el país tenía viabilidad, porque gente que entregó mucho, su propia vida a veces, por el nacimiento de este país como país independiente, no estaba de todo convencida que pudiéramos.
Y no era porque fueran antipatrióticos, era porque sentían que las condiciones no estaban dadas. Eso hay que recordarlo. Y yo recuerdo una cosa que cuenta Marco Ferrán cuando analiza los 33, que me pareció siempre muy impactante. Juan Zorrilla San Martín, el poeta de la patria, recordaba que él, siendo un estudiante, conoció y admiró primero a los 33 que Artigas. ¿Por qué? Porque esas efemérides, las vinculadas al 19 de abril, al 25 de agosto, esas se impusieron primero en el calendario cívico, en el panteón de celebraciones y de cosas importantes que nos dieron nacimiento como país, porque estábamos todavía en medio de la llamada leyenda negra, antiartiguista. Remontar esa leyenda negra antiartiguista se fue haciendo en paralelo a la consolidación del país como país independiente, al hecho de que ganó un lugar respetable en el Concierto de Naciones, pese a que no era, ni fue nunca, ni será un país como potencia militar. Entonces, ahí fuimos cambiando el sentido de las fechas y hoy tenemos una más diluida segunda etapa del proceso independentista y una más fuerte primera etapa, porque está vinculado a que de la leyenda negra pasamos a la construcción de la leyenda dorada en torno a Artigas. Entonces, es un héroe tan rotundo que resignificó el valor de todo lo que pasó entre 1811 y 1820. Pero comenzamos al revés. Zorrilla decía, yo descubrí después Artigas. Nada menos que él, ¿no? Que fue el que sentó las bases emotivas que su hijo después plasmó en el bronce y que le dio la carnadura visual, pero él fue el que le dio el nervio. Qué tema, Todos quieren intervenir acá. Un dato importante. Sí, a ver, Carolina. No, que yo recordaba que el primer proyecto de Blanes para hacer el cuadro del juramento es del 66, de 1866, que es el año también, Blanes había entrado en contacto con el libro de Francisco Berra, que hablamos hace poquito, cuando la muerte de Vázquez Franco, y que ahí está muy detallado el tema del desembarco. Entonces es claro que ahí hubo, además de la ley del 60, que bueno, que estableció como fiesta de la República el 25 de agosto, entonces eso empezó también a recordar el desembarco, y ahí hay como varias iniciativas. Está también el monumento, ¿no? en la playa misma de la Graciada, que lo hizo Domingo Ordóñez, ¿sí? En el 63 creo que es, o 64, no me acuerdo. Y yo decía, hay más obras de arte. El primer cuadro que se hizo, que no se sabe dónde está, es un cuadro oval, está descrito por Eduardo Salterain Herrera en su biografía de Blanes, es del hijo del botero de los 33, que no eran 33, pero bueno, Luis Zacarello. Ese fue el primer testimonio, ¿no? Con el hijo del botero, con el cuento que le hizo el padre, y bueno, hizo una primera representación, ¿no? O sea, que más bien testimonial, bien hasta capaz que familiar, un recuerdo, ¿no? Fue la primera iconografía, ¿no? Del juramento. Después vino la de Josefa, y después hay también un cuadro de Cayetano Galino del 60, que bien oportuno, sí, con la ley del 60, que también tenemos el testimonio de la prensa de que es un cuadro que se rifó, la rifa salía medio patacón, y decían, están muy bien retratados La Valleja, Oribe. O sea, hay también en un marco estamos en el gobierno de Berro, ¿no? En un marco también de reivindicación de las figuras, ¿no? De La Valleja y Oribe, que Blanes tanto también se preocupó por reivindicar, porque pensemos que en el 66, cuando Blanes le presenta este proyecto a la Junta Económica Administrativa para hacer el desembarco, también le presenta el proyecto de la batalla de Sarandí, que lo va a hacer después, ¿no? Pero fue en ese año 66, y ya había hecho un cuadro, y termino con esto, de la batalla del Cerro, que en estas batallas de la lucha contra Brasil, se recuerda, ¿no? Rincón, Misiones, Ituzaingó, Sarandí, y está la batalla del Cerro, que la protagonizó Oribe contra los brasileros, ¿no? Entonces ahí también, bueno, ¿qué recordamos y qué no recordamos, ¿no? Y en qué contextos se ensalzan ciertas fechas, y hay como una cantidad de esfuerzos desde la historiografía, desde las artes, ¿no? Para poner como en la memoria de todos esos hechos. Hablando de artistas, Emiliano, y la representación de los hechos históricos, primero, una recomendación. No sé si todos han ido al Museo Blanes, pero hay que ir al Museo Blanes a ver el original. Claro. El original del desembarco de los 33 orientales. Es absolutamente magnífico, ¿no? Sí. Para empezar por su tamaño, ¿no? Así que bueno, si no fueron nunca, vayan, no se pierdan esa oportunidad. Segundo, y a propósito... ¿Me permitís un apuntecito menor? Sí.
porque estoy absolutamente de acuerdo con Carolina y agradezco mucho el dato del hijo del botero, porque ese confieso que no lo tenía, así que ahora iré a buscar a ver todo lo que hay sobre eso. Me gustaría decir que además de la plástica, antes que la plástica, porque el cuadro se estrena, el de Blanes, en el 79, está la labor desde la literatura, con todos los vaivenes de la época. La primera reivindicación por escrito la hizo Carlos Villademoros y se llamó Los 33 y iba a ser una obra de teatro que no se llegó a estrenar, quedó escrita y quedó como insumo, pero no se llegó a estrenar precisamente porque en ese año comienzan los conflictos entre Rivera y Oribe, entre Lavalleja, perdón, y Rivera, que luego se van a trasladar a un Rivera y Oribe más adelante en el tiempo, que impidió que se representara la obra. Después estuvo la inmensamente popular obra de Dumas, Montevideo, la Nueva Troya. En Montevideo, la Nueva Troya había una amorosa descripción de la Cruzada de los 33 y Lavalleja era un héroe absolutamente total allí y decía claramente, este hombre ha metido junto con los 33 hombres, ha metido al Uruguay en el concierto de naciones. Y eso es una cosa que debemos agradecerle siempre, y se basaba muchísimo en las memorias de Atanasio Sierra, que fueron siempre muy determinantes porque fueron probablemente las que hacían la descripción más morosa. Es incluso la descripción que toma Blanes para hacer el cuadro, ¿no? El monte atrás, el río adelante, la arena, el desorden de los aperos, los frenos, etcétera, etcétera. Y luego hay una obra altamente determinante, que es la de Diodoro de Pascual, que era un miembro de lo que hoy sería el Ministerio de Relaciones Exteriores y que entonces se llamaba de Comercio Exterior, un brasileño, y que desde la mirada del que pierde ese territorio que habían ocupado, habla claramente de lo que él llamó el fervor de los orientales y describe minuciosamente toda la cruzada y todos los hechos militares y yo diría populares. Y por último, lo que dijo Juan, que no eran 33, es cierto, y no se sabe muy bien cuántos, porque en algún momento llegó a haber una lista de 59, y en otro llegó a haber una lista que probablemente sea la más exacta, de 42. ¿Por qué? Porque todos querían cobrar la pensión. Desde el momento que se declaró hay una pensión, ahí está. Entonces todos querían cobrar la pensión. Las historias en torno a cuántos cobraron y cómo los cobraron son terribles. Hay uno que muere de sífilis y la cobra finalmente su mamá la pensión. Hay uno o dos, si no me equivoco, que tenían causas criminales por riñas, por asesinato, uno por intento incluso de violación y lo mata, de apellido Miranda, lo mata el hermano de la supuestamente violada, digo supuestamente porque no sé si estaba laudado todo, sé que terminó en una cuchillada infame. Así que esos no cobraron porque los habían muerto antes. Entonces, la lista, cuando sale, el primero que la hace es Lavalleja y después la corrige Oribe más adelante. Y Oribe Lavalleja lo hace en el año 28 y Oribe lo hace en el año 30, que es esa lista que en definitiva son 42, sino 33, y se impone, como bien dijo Juan, el número masónico. Perdón, me extendí mucho. Víctor, vamos contigo. Sí, no, yo solamente para agregar algo que es lo siguiente. El proceso llevó a una guerra entre Argentina y Brasil, que dimensionémosla, ¿verdad? Y tan importante es eso, que la Argentina, que estaba en una guerra civil además, o sea, Buenos Aires y algunas otras provincias contra las provincias federales, tampoco podía estar soportando demasiado esta guerra. Agreguémosle el bloqueo brasileño al puerto de Buenos Aires, y todo eso fue una catástrofe para el gobierno de Buenos Aires. Y por eso esta guerra le cuesta, mejor dicho, el tema de la banda oriental y las provincias y el que se agregara la banda oriental a Brasil o Argentina, le cuesta el puesto nada menos que a Rivadavia. Rivadavia tiene que renunciar después de un incidente que podemos hablar más tarde,
Y no solamente eso, sino que introduce una instabilidad en el gobierno de Buenos Aires, porque Dorrego, que es el que sucede a Rivadavia, después también es derrocado y además asesinado, es decir, fusilado, cosa que es la primera vez que un accidente argentino fue fusilado por alguien, ¿no? Entonces, este episodio desencadena una serie de episodios que tienen como resultado, diríamos, natural que todo el mundo quiera que el Uruguay, que el futuro Uruguay, la banda oriental o la provincia cisplatina sea independiente. Y había razones, como decía Juan, económicas, pero también había razones políticas y de otro tipo para que el Uruguay pudiera ser independiente. Razones que arrancaban nada menos que en el éxodo de 1811 y de todo el gobierno artiguista que había sucedido, ¿no? Juan, ¿lo tuyo? No, yo quería recordar que la creación de la figura de Artigas en la historia es debida a Máximo Santos. Es en la época de Máximo Santos en que, después de la Guerra Grande, se necesita tener un héroe que no sea ni blanco ni colorado, entonces ahí se inventa la figura de Artigas, ¿no? Y hace toda la creación de Artigas en la Ciudadela, la leyenda patria y todo ese tipo de cosas, y la prohibición del libro de Berra. Todo eso lo hace igual viene de antes. Máximo Santos. No, viene de antes, Juan. Bueno, pero él es el que lo consolida. Él es el que y dice, tenemos que hacer un monumento a Artigas en la Plaza Independencia, ¿no? En lo que actualmente es la Plaza Independencia. Sí. Es decir, es el autor es el creador de Artigas. Y hablando de las expresiones artísticas y su contribución a la lectura de la historia y a la construcción de símbolos, dice Celia desde el Cordón que le pareció muy buena la exposición en el Museo Blanes a propósito del gran cuadro del juramento. Y entonces manda la foto, en este caso de uno de los espacios. Allí lo que se ve en esos cuadros son bocetos que hizo Blanes antes de pintar el gran lienzo. Sí, ¿no? Digo una cosita nomás, el Museo Blanes, a ver, para empezar, el juramento no es una obra del Museo Blanes, está en el Museo Blanes del 76, el cuadro es muy peregrino, ¿no? Porque realmente ha estado por todos lados, pero en realidad fue cedido al Estado y Blanes lo pensó para que esté en el museo, en el antiguo Museo Nacional, que fue donde estuvo originalmente, y bueno, cuando el Museo Nacional desaparece como tal y se crean 3 museos, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Bellas Artes, el cuadro queda en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es ahora el Museo de Artes Visuales. Y en el 76 se presta al Museo Blanes y desde entonces está en el Museo Blanes, que es un museo de la Intendencia de Montevideo. Fue restaurado en el 2015. Precioso trabajo. Por parte del Museo Blanes. Y quiero recordar también que algunos de los datos que yo di están en un trabajo sobre la historia del cuadro que hizo la historiadora del Museo Blanes, Elisa Pérez, que lo pueden descargar de la web del museo. Es un trabajo muy lindo donde también se habla de todo el proceso de restauración y esos bocetos que fueron una compra que hizo el Museo Blanes a no me sale el nombre ahora, Manuel Otero, perdón. Manuel Otero que donó muchos bocetos de Blanes al Museo Nacional de Bellas Artes en el año 1916 y luego le vendió al Museo Blanes en los años 30 y gracias a esos bocetos tenemos también los estudios preparatorios del cuadro. Ana, Carolina, Juan, Víctor, les agradezco este momento que hemos tenido en la tertulia de hoy a propósito de los 200 años del desembarco de los 33 orientales. Les agradezco lo que dijeron y les agradezco todo lo que prepararon y no dijeron, todo lo que les quedó en los apuntes, porque me consta y los veo además que obviamente tenía más para decir. Creo que lo que acabamos de escuchar es una buena forma de sacudir a los oyentes, sacudirnos nosotros mismos para ubicarnos en este aniversario que se viene, pero vamos a seguir discutiendo estos temas en la tertulia de los viernes en otros espacios, así que ¿cómo no? Por hoy le ponemos una pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo estoy escribiendo un libro que se llama Otra Historia del Uruguay, que espero que terminarlo este año. ¿Sabían eso? Sí, y el tasajo es un protagonista central del libro. No, del siglo XIX. Sí, claro. Es el protagonista del siglo XIX. Les propongo entonces que después de la pausa pasemos a otro tema.